Agradecidos con Dios por este día que nos concede. Estamos a jueves 11 de mayo del año 2023 y nos encontramos ya a iniciar el programa del año bíblico, transmitiendo desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles en Panamá. Gracias a cada uno de nuestros oyentes que ya nos han reportado que están con nosotros. Vamos a iniciar entonces la oración de apertura para comenzar en este día acompañando a la reina Esther. Vamos a entrar o vamos a regresar a Susa, porque ya habíamos visitado Susa, la capital del reino, de manos de Nehemías, pero ahora vamos a acompañar entonces a estos personajes de sumo valor e importancia que nos detallan grandes milagros que el Señor hace con su pueblo. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos cada día a confiar en ti, Señor. Perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados, pues sabemos a través de tu palabra que no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, en acciones que ofenden tu espíritu de gracia en nuestras vidas. Ayúdanos cada día más a confiar en ti, Señor, a depender de ti. Te presentamos este programa, Señor, que sea de bendición y de edificación a cada país que está conectado, acompañándonos a través de la lectura de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado, Señor. Abre nuestras mentes, prepara nuestros corazones, nuestras manos para escuchar, amar y obedecer tu palabra. Quédate en medio nuestro, Señor. Bendice a los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. Padre, cuántos necesitan de ti, esa sanidad que solamente desciende de ti. Extiende tu manto de sanidad, Señor, y provee esa fe que pueda vencer toda dificultad de la salud. Quédate en medio nuestro, Señor. No nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, agradecidos con cada uno de nuestros hermanos y hoy vamos a iniciar entonces, vamos a emprender este viaje por las Sagradas Escrituras y ya sería el último libro de lo que se conoce como libros históricos. El libro de Esther vendría siendo el número 12 y el 17 del orden de la Biblia que nosotros tenemos. Tenemos entonces el libro de Esther, cuyo autor hasta la presente fecha nos es desconocido. Pero se cree que la fecha posible de haberse escrito fue en el año 465 a.C. y nos habla sobre una historia. Este libro encierra una narración vivida que relata cómo el pueblo de Dios fue preservado de una catástrofe donde peligraba toda la comunidad judía que aún estaba establecido en la capital del reino, Susa. Y bueno, toma su nombre este libro de Esther en honor a la bella judía huérfana, quien es la protagonista de la historia y que se convirtió de una manera milagrosa en la esposa oficial del rey persa, Asuero. Y bueno, generalmente se considera que este fue el monarca Jerjes I, quien fue el que sucedió a Darío I en el año 485 a.C. y gobernó durante 20 años sobre 127 provincias que abarcaban desde la India hasta Etiopía. El rey Asuero vivió en Susa, quien es la capital de Persia. En ese tiempo donde se desarrolla esta historia, había cierto número de judíos que se encontraban aún en Babilonia, pese a que habían sido declarados
libres, que ellos podían regresar a Jerusalén. Ya eso hacía aproximadamente 50 años. Y allí había un remanente del pueblo de Dios que quizás se acostumbró, tenía buenos trabajos o sencillamente se adaptó a vivir en ese lugar y pues no consideró necesario o quizás no vio necesario regresar a Jerusalén. Entonces la historia se desarrolla durante un periodo aproximadamente de 4 años que se inicia en el año 3 del reinado de Jerjes. El libro de Esther es un estudio sobre las condiciones en saber cómo el pueblo de Dios sobrevivió en medio de una hostilidad, puesto que tenemos una figura muy renombrada con una personalidad bastante hostil, cuyo poder podía alcanzar para destruir a este pueblo que se encontraba en este reinado, en este reino. Y este hombre, por supuesto, Amán, quería la destrucción de todos los judíos y él trataría de manipular la voluntad del rey para que decretase su ejecución. Dios utiliza entonces a Mardoqueo y a Esther para poder ser los instrumentos por los cuales se resolvería o se libraría el pueblo de esta terrible amenaza. ¿Qué sucede? Que bueno, este líder Mardoqueo, este líder judío, allí en el imperio persa se convierte en primer ministro y aquí en este libro también se nos enseña cómo se instituye la fiesta que se conoce como la fiesta de Purim para conmemorar la salvación del pueblo escogido. ¿Cuál es lo particular de este libro? En esto he estado viendo una de las maneras que ellos tienen los judíos para celebrar estas fiestas es que preparan hasta galletitas. Hay unas galletitas que se llaman las orejas de Amán. Las preparan y son bastante sencillitas. Voy a prepararlas esta semana, Dios primero, ahí les cuento cómo quedan, qué tal quedan esas galletitas. Y es una manera pues que tiene el pueblo particularmente judío pues de celebrar este acontecimiento, como Dios de una manera especial libra a este pueblo de la amenaza que se levantó hacia los judíos. Entonces, esto abarca el amor universal de Dios hacia su pueblo escogido, esté donde esté. Cuando en el pueblo hay temor de Dios, hay obediencia, hay dependencia de Dios, Dios usa instrumentos para hacer algo especial. Y bueno, aquí lo vamos a poder saborear en esta historia. Y hay algo muy particular en este libro, como es conocido. Posee el versículo más largo que tiene la Biblia. Y también en este libro se omite la palabra Dios, Jehová, el Señor. No aparece escrito directamente. Sin embargo, desde la perspectiva del texto, especialmente en la vida de Esther y Mardoqueo, se puede ver cómo Dios usa a este hombre, a esta mujer con una madurez espiritual para ser instrumentos de Dios y buscar la dirección de Dios para poder actuar con prudencia, con humildad y sabiduría para poder librar al pueblo de este terrible mal que se acechaba. Entonces, hay elementos sumamente importantes que nos garantiza que efectivamente Dios obró a favor del pueblo que estaba en Babilonia. ¿Y de qué manera lo podemos detectar? A través del ayuno, de esa convocación que hizo Esther para que todos los judíos estuviesen en ayuno durante 3 días sin comer y sin beber, de modo que ella pudiera hallar gracia y así poder presentarse ante el rey y pedirle la vida de su pueblo. Entonces, aunque no aparece el nombre de Dios, podemos decir que la esencia de todo lo que se desarrolla
no pudo haber una casualidad, fue una causalidad en el que Dios organizó todo. Entonces, los libros de la Biblia en los que no aparece el nombre de Dios es el libro de Esther y el libro de Cantar de los Cantares. Son esos dos libros que no aparecen, que no aparece el nombre Dios, Jehová, el Señor o el Espíritu Santo. Sin embargo, hay un contenido que nos hace referencia, sin duda alguna, que el Señor es el que inspiró estos libros para bendición de su pueblo. Así que bueno, después de esta previa introducción, vamos a iniciar nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Esta vez acompañaremos entonces a Mardoqueo con su prima. Y decimos que es prima porque en el capítulo 2, versículo 17, aparece que ella era huérfana de padre y madre y Esther era hija de su tío. Entonces, si era hija de su tío, pasaba a ser prima. Así que vamos entonces a emprender este viaje con los cinturones y ya nos despediríamos en esta semana. Nos despediríamos de los libros históricos para adentrarnos entonces a los libros poéticos o sapiensales. Escuchemos entonces la historia de la hermosa reina Esther. Esther, capítulo 1. Y aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, asentado que fue el rey Asuero en la silla de su reino, la cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él la fuerza de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el lustre de la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor que se halló en Susa, capital del reino. El pabellón era de blanco, verde y cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en sortijas de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, conforme a la facultad del rey. Y la bebida fue según esta ley, que nadie constreñiese, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete de mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán y a Bizza y a Darbona y a Bigta y a Bacta y a Setar y a Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti delante del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, porque era linda de aspecto. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por mano de los eunucos, y enojóse el rey muy mucho, y encendióse en él su ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que sabían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Tarsena y Setar y Admata, Tarsis y Meres y Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. ¿Qué se había de hacer según la ley con la reina Vasti, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por mano de los eunucos? Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes:
No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina pasará a noticia de todas las mujeres para hacerles tener en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oyeren el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga mandamiento real delante de él, y escríbase entre las leyes de Persia y de Media, y no sea traspasado, que no venga más Vasti delante del rey Asuero, y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. Y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y plugo esta palabra en ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió letras a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escribir, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre fuese señor en su casa, y háblese esto según la lengua de su pueblo. Bueno, los acontecimientos que nos narra el primer capítulo va preparando el escenario para entrar en acción la oportunidad de que una mujer pudiese reinar en lugar de esta reina que se rebeló al mandato del rey. Así de importante comienza entonces este relato. Nos narra la historia de Esther, el inicio de estos acontecimientos en los días del rey Asuero. Precisamente él tenía su reinado desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, un amplio territorio. Y en esos días, pues cuando ya había sido confirmado como rey, allí él en la capital, entonces invita a un gran banquete a todos sus príncipes y cortesanos, los tenientes, todos los más poderosos del reino de Persia y de Media, los gobernadores y príncipes de las provincias, con el firme propósito de demostrar cuánta riqueza, cuánto poder y cuánta gloria, cuánto brillo y magnificencia tenía él como gobernador, como rey de estas tierras, de estas provincias. Y nada más y nada menos que esta festividad tuvo la duración de 180 días. Podemos decir que casi la mitad de un año, ¿verdad? Un poquito, ya casi era la mitad de un año en constante festividad, pero recordemos que era a su círculo más allegado, a los gobernadores, a las personas de mucho poder, para así entonces él poder demostrar cuántas riquezas y cuánto poder estaban en su dominio. Y una vez que estos 180 días llegaron a su feliz término, el rey convoca una celebración en la cual todo el pueblo podía participar. Y esta celebración contaría con un tiempo de 7 días. Y dice que este hombre, el pabellón, su bandera, era entonces de color blanco, verde y azul, y era tendido, estaba sobre cuerdas de lino y púrpura, de anillos de plata y columnas de mármol. Esto tenía una fina dedicación, su bandera. Y este hombre, este rey, pues ordenó que a todos les dieran de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. Había mucho vino real, de acuerdo con esa generosidad, demostrando así
cuán generoso era el rey, pues era su tercer año y estaba bastante satisfecho de el poder que tenía a su merced. Este rey entonces estaba tan contento que había promulgado pues que tenía una ley que nadie fuese obligado a beber, porque si así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, pues que se hiciese que las personas tuvieran la oportunidad pues de comer y de tener en abundancia la bebida. La bebida era según esta ley, pues todos tenían que disfrutar de esta festividad porque ya esta era para todo el vulgo, para todo el pueblo. Lo de los príncipes y lo de la gente de la alta sociedad, podríamos decirlo así, fue una festividad de 180 días, casi la mitad del año, y ahora entonces iba a celebrar también con todo el pueblo de la capital de Susa. Y resulta que ya estaba en el séptimo día, ya era el último día de la celebración de esa semana que habían apartado para celebrarlo con todo el pueblo, y el corazón del rey estaba tan contento, gracias a los efectos del vino, que él manda entonces a uno de sus eunucos a buscar a su esposa, la reina Vasti, que aparte ella se había reunido con las mujeres en la casa real para también tener su celebración, como quien dice, aquí está el rey con todo el pueblo festejando, pero la reina hizo aparte una festividad donde tenía entonces allí la reina estaba en la casa real del rey Asuero y ahí con sus mujeres, con las mujeres pues que compartían, podemos decir quizás sus familiares o sus personas más cercanas. Ella había tenido una fiesta aparte. Considerando esto, ¿verdad? Que ella no se integró a la festividad que el rey convocó con todo el pueblo, con todo el reino de la capital, pues con todo Susa. Ella no participó de esto, ella se excluyó haciendo una aparte. Y manda entonces a uno de sus eunucos para que viniese la reina, para que se presentara con esa corona regia, para que todo el pueblo pudiera observar y todos los príncipes que estaban allí la belleza de esta mujer y la belleza de su corona, ¿verdad? Aquí podríamos decir para que pudiera ella embellecer esta fiesta, engalanar esta fiesta con su presencia, pues es de suma importancia que la reina pues esté cerca de su rey. Sin embargo, ella no quiso comparecer a la orden del rey que fue enviada por medio de sus eunucos, y esto, por supuesto, este desplante, este desprecio hizo enojar muchísimo al rey, porque no solamente ella irrespetó la orden de su esposo, sino aparte también es su rey, y despreció de esa manera a todo el personal que estaba allí reunido celebrando, y era el último día, ya era el cierre de esta festividad, porque nos dice la palabra de Dios que en el séptimo día ya el rey estaba bien alegre su corazoncito a causa del vino, ya era el último día. ¿Qué le costaba, verdad? Que ella pudiera presentarse y poder saludar al pueblo, poder compartir con su esposo y mostrar así el apoyo ante toda la población, pero el orgullo le ganó a la reina y no quiso, sencillamente despreció. Y qué manera de ofender al pueblo, qué manera de ofender a los invitados, qué manera de ofender a su esposo como esposo y a su rey como monarca del reino, ¿verdad? Y esto, por supuesto, trajo consecuencias, porque el rey se enojó, fue algo notorio en medio de esta celebración, y el rey enojado le pregunta a sus sabios, a sus consejeros, ¿qué debía hacer? ¿Qué debía hacer con esta situación? Porque tenía un problema con el desplante de su amada esposa, de la reina. ¿Qué debía hacer?
Y bueno, entonces estos sabios que estaban al entorno del rey, estaban estos hombres, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban de primero en el reino porque tenían posiciones bastante privilegiadas. Les preguntó el rey: ¿qué voy a hacer con la reina Vasti? Pues según la ley, ¿para qué hacer? Porque ella ha quebrantado mi orden. Y estos hombres le dijeron que no solamente le amplían un poquito más la visión al rey. Le dice: mira, no solamente contra el rey ha pecado la reina, sino contra todos los príncipes y contra todos los hombres del pueblo que hay en todas las provincias de su rey. No solamente contra usted. Esto fue un desplante, un desaire terrible. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto que va a ser noticia, y es noticia en todo el país, esto será conocido, esto va a llegar a los oídos de todas las mujeres, y ellas van a tener en poca estima a sus esposos, y van a decir: bueno, el rey Asuero mandó a traer a la reina Vasti delante de él y ella no vino. Es decir, aquí tienen ellas como valerse para también ser rebeldes a la voz de mando de su esposo, y esto no conviene. Esto será un problema, creará un problema familiar y social grandísimo gracias a esta actitud que cometió esta reina, una gran imprudencia. Y entonces todo esto va a causar que las señoras de Persia y de Media, que al oír lo que ha hecho la reina a todos los príncipes del rey y a todos los hombres que estaban reunidos, todo el pueblo, habrá mucho menosprecio y enojo. Esto va a traer consecuencias terribles. Hay que ver cómo enmendar esta acción de la reina Vasti. Imagínense, esto va a ser el hazmerreír de todo el reino cuando se enteren todas las mujeres que aquella reina no obedeció a la voz del rey. Entonces, si la esposa no le obedece, pues porque le van a obedecer también sus súbditos, ¿verdad? Esto va sacando cuenta, y esto estaba haciéndole mucho mal, le haría mucho mal a la autoridad del rey. Y viendo cómo resolver esto, los príncipes le aconsejan entonces al rey y le dice: mira, es mejor que hagas un decreto real en el cual escribas las leyes de Media y de Persia para que esto no sea quebrantado, porque hay una particularidad de estos reinos, y es que las leyes eran inmutables, ni aun el rey podía cambiarlas. Una vez que se promulgaban y se sellaban con su anillo, nadie las podía traspasar, ni siquiera el rey. Aquí no habían enmiendas en estas leyes, era ejecución tal cual estaba escrito. Y entonces le dice: vas a hacer este decreto y se le van a ordenar. Este decreto tiene que ser oído en todo el reino, aunque es grande este reino, son 127 provincias, pero hay que difundir este decreto. Y todas las mujeres deben dar honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Así que hay que ver cómo se resuelve esto. ¿Y qué vamos a hacer? Le dice los príncipes, le dice: mira, para que no sea quebrantado, que Vasti ya no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra mejor que ella. Entonces aquí hay un poquito de controversia, porque muchos afirman de que ella fue exiliada, fue sacada del reino, otros que de repente fue ejecutada. Sin embargo, la palabra de Dios no nos dice claramente si ella fue ejecutada o si fue exiliada o sencillamente fue repudiada. Ya el rey nunca más, lo que sí se sabe es que el rey nunca más la volvió a tomar en consideración. Y sucede entonces que esto crea una tensión en los matrimonios del reino, porque se promulga esta ley donde todas las mujeres debían
honrar a sus maridos, desde el hombre que estaba cerquita del rey, desde los príncipes, desde los ministros, hasta el más sencillito, debían ser honrados por sus esposas. Y esto, por supuesto, le agradó estas palabras le agradaron al rey, todo lo que ellos habían propuesto, quitar a la reina Vasti y buscar una reina mejor que ella. Y entonces todo esto se concibió, fueron hechas las cartas y fueron enviadas a cada provincia conforme a lo que habían aconsejado los príncipes. Pueblos, según su lenguaje, según su manera, su forma, su medio de comunicación, fueron entonces publicados este decreto. Así que antes de que aquí podemos ver que se trata bastante el respetar al hombre como cabeza del hogar, y esto pues podría provocar o pudo haber provocado un desequilibrio en las familias en todo el reino, y para poder enmendar este desaire de la reina Vasti, entonces los príncipes promulgan estas leyes para que las mujeres sean sumisas, sean respetuosas a sus maridos. Fuese quien fuese, debían entonces sujetarse a la voz de mando del hogar. Y entonces esta reina es quitada, decimos, muchos alegan que fue dada orden de muerte, otros que fue exiliada. Lo cierto del caso es que ya ella no quedaría más con ese título de reina debido a esa situación, a ese desprecio que ella mostró a la orden del rey, porque es que no solamente fue un desplante a su esposo, sino también al monarca de esa tierra. Esto prepara el escenario para que entre en escena esta doncella que nos va a aparecer en el siguiente capítulo. Así que sigamos viajando con esta moza, también de la tribu de Benjamín, que Dios preparó para estar delante del rey como su reina. Una manera muy particular que tenían estos reyes de cómo escoger sus reinas. Y esto viene siendo entonces lo que se conoce como el primer concurso de belleza que se menciona acá. Escuchemos entonces. Ester, capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, acordóse de Vasti y de lo que hizo y de lo que fue sentenciado contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus oficiales: busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que junte todas las mozas vírgenes de buen parecer en Susán, residencia regia, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándole sus atavíos. Y la moza que agradare a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la cosa plugo en ojos del rey, e hízolo así. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido traspasado de Jerusalén con los cautivos, que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, que es Ester, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas en Susán, residencia regia, a cargo de Hegai, fue tomada también Ester para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la moza
agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y pasóla con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber cómo iba Ester y qué se hacía de ella. Y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Entonces la moza venía así al rey, todo lo que ella decía se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa de él. Ella venía a la tarde y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Y llegado que fue el tiempo de Ester, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester la gracia de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, e hizo la reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y alivió a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Y cuando se juntaban las vírgenes, la segunda vez, Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey, y Ester, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Hízose entonces indagación de tal cosa, y fue hallada cierta. Por tanto, entrambos fueron colgados en una horca. Y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Bueno, mucho que aprender de este libro. En realidad, sí, como dice el hermano Ali, hay que colocar la lupa sobre el libro de Ester y efectivamente, analizando lo que encierra las enseñanzas de este libro son muchas en cuanto al orden matrimonial, en cuanto al orden en que Dios colocó a la pareja en el huerto. El matrimonio está instituido aún antes del día de reposo y siempre se nos ha instruido por medio de la palabra que la mujer debe honrar a su esposo y el hombre como cabeza del hogar pues debe ser proveedora, debe ser el que lideriza su familia. Y esto pues es una gran verdad. Siento en lo particular que una de los libros que hace énfasis en esto es el libro de Ester, porque hace la salvedad de la importancia de la sujeción de la esposa. Y esto es un tema bastante espinoso para muchos, pero no podemos saltar el orden por el cual el Señor trazó todo. El apóstol Pedro hace alusión sobre este tema
cómo Sara llamaba a su esposo Señor, reverenciándolo, respetándolo, aunque nosotros sabemos por las palabras pues que Sara influyó no muy bueno a las actitudes de Abraham, pero eso era algo entre ellos, un convenio pues. El apóstol Pablo habla ampliamente sobre el matrimonio, de una manera tremenda también, y esto de verdad que sí es notorio, es muy amplio lo que se narra acá, la importancia de tener siempre en consideración el orden. Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. Así está estipulado. Así lo ha estipulado la palabra de Dios. Y pues nosotros no podemos adaptarnos a lo actual. Bueno, que la mujer y el hombre o el hombre, no. Dios todo lo ha organizado de una manera muy especial. Entonces, esto prepara el escenario, pues esta situación. Por eso hay muchas cosas que uno diría, bueno, esto es causa, esto es una casualidad. No, todo esto fue organizando el escenario para que esta joven entrara a ser la esposa del rey. Y claro que nos da mucha enseñanza, por supuesto que trata de aquí hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos extraer para nuestro provecho, muchísimo. Fíjense que en este capítulo 2, pasadas estas cosas, ya una vez que todo se promulga, que toda mujer debía estar bien clara que la voz de mando en su hogar se debía respetar. Ya una vez que ya la gente estaba tratando de digerir el desplante que había hecho la reina, ¿verdad? Y entender que eso no se debía hacer, que de ellos debían respetar, que cada mujer debía respetar a su esposo, porque de eso se trataba el edicto, de tapar ese bache terrible que había hecho la reina y que las personas del reino de esas 127 provincias vieran el resultado que le sucedió a esta reina por no acatar la voz de su esposo y del rey, porque recordemos que tenía dos funciones este hombre en la vida de esta mujer. Entonces, ya que la gente se dio cuenta cuál fue el final de Vasti al haber sido quitada y al buscar una mujer mejor que ella, entonces por supuesto que eso pone a temblar a cada mujer que anda por allí un poquito alebrestada, ¿verdad? Y toma en consideración que es un decreto que se debe guardar con rigurosidad y que no se podrá traspasar. Entonces, ya una vez que el enojo del rey ya pasó un poquito, él se acuerda de Vasti y de todo lo que ella había hecho y de la sentencia que habían dado, que habían dado sobre esta reina. Y fíjense que la sentencia el versículo cuando habla de la sentencia que le habían dado nos lleva de referencia al capítulo 7, versículo 10, para poder aclarar un poquito el panorama, donde dice, fíjense que la sentencia que nos da, vuelvo y les digo, no nos aparece claramente, así tal cual. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 1, habla de la sentencia contra ella y esta sentencia nos lleva como referencia al capítulo 7, versículo 10, que habla de que colgaron a Amán como castigo de su maldad. Entonces, no nos habla explícitamente la Biblia de que, bueno, mataron a Vasti, pero nos da esa referencia, así que podemos deducir que no tuvo buen final la reina Vasti, porque haber despreciado a su esposo, a su rey, delante de una celebración, de una magna celebración, donde todo el pueblo estaba reunido y que ella haya tenido esa valentía de decir no voy y no voy, le costó la vida entonces. Eso es solamente para que saquemos cuenta. Entonces los criados del rey, todos sus cortesanos, dijeron la orden, bueno, vamos a comenzar a buscar jóvenes vírgenes de buen parecer. Y el rey pues entonces ponga en todas las provincias de su reino que lleven a todas estas jóvenes que sean de buen parecer, que las traigan a Susa, a la residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai,
quien es eunuco del rey y tenía la gran responsabilidad de ser cuarta de las mujeres y que él se encargara de prepararlas para esta selección que habría. Entonces el rey le pareció tan bien esta idea de sus príncipes que efectivamente de las provincias donde hallaron mozas vírgenes y hermosas fueron traídas entonces a la residencia real para que ellas estuviesen allí educándose durante un año para luego ser presentadas al rey. Por eso decimos que este es el concurso de belleza que se menciona acá en la Biblia. Y le dicen al rey, bueno, y la doncella que agrade a los ojos del rey, pues ella sea la que reine en el lugar vacío que dejó Vasti. Y esto le pareció bastante aceptable al rey y así lo hicieron. Buscaron por las 127 provincias esas mozas lindas, señoritas, para poder optar al trono real, nada más y nada menos. Y había en Susa, la residencia real, un varón judío. Fíjense que no tuvieron que ir muy lejos para conseguir a quien iba a ser la sustituta de la reina Vasti, porque allí mismo, en la capital, estaba un hombre llamado Mardoqueo, que era del linaje de Benjamín, también familia del rey Saúl, porque nos dice que era hijo de Cis, es decir, si ustedes toman en consideración, Mardoqueo procedía de la familia del rey Saúl, porque dice que él era hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y él había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías. Podemos decir entonces que él llegó muy niñito, porque si aún permanecía allí entre el pueblo y ya habían pasado varios años, podemos decir entonces que Mardoqueo estaba bastante mayorcito, era un hombre ya mayorcito. Y había sido entonces transportado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y él había criado, esto en el versículo 7, había criado a Hadasa, que es decir, Esther, y la había adoptado porque ella era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. No solamente tenía un rostro bonito, sino tenía un cuerpo muy bonito. Y esta muchacha, esta doncella, su papá y su mamá habían muerto y pues Mardoqueo la había criado como su hija. Era su prima porque era hija de su tío. Fíjense que ella usa dos nombres. Hadasa, que es nombre judío, que quiere decir mirto. Ustedes conocen la flor del mirto, una flor que exhala un aroma sumamente delicado, muy agradable. Y Esther, que significa estrella. Entonces, ella usaba dos nombres. Hadasa judío y Esther, pues me imagino que allí era ese nombre de ese lugar, aparece así en ese contexto del país. Y sucedió que se divulga entonces el mandamiento del rey y no era que, bueno, ella la tengo que esconder porque la van a tomar para llevarla un año allá a la casa real. No era que tenían que esconderla. Todas las doncellas que tenían esas cualidades de ser lindas, de ser vírgenes, no era a escoger, era que debían comparecer a la casa real y permanecer allí ese año para luego ser presentadas y seleccionadas por el rey. Así que este decreto había sido promulgado y le tocaba entonces llevar a Esther. La doncella agradó a Hegai, quien era el encargado de estas mozas, y le cayó bien, le hizo gracia este eunuco a esta moza. Y nos dice la palabra de Dios que esto que él vio en ella diferente a las demás mozas, podemos deducir que habían mozas criollas, es decir, que eran de allí, de esa tierra,
y otras como Esther, judías, porque había una población judía que había quedado allí asentado. Entonces podemos decir que había mujeres judías y mujeres de la región, es decir, y ella, en ella, Hegai vio algo diferente que le agradó. Y fue tanto así que esa gracia que halló delante de él hizo que él prontamente la vistiera con atavíos y le proveyera alimento. Y aparte de eso, le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey para que la asistiera. Entonces fíjense este detalle que nos revela su palabra. Esta joven algo diferente portaba que halló gracia a los ojos de este eunuco. Pero antes de que ella fuese llevada al palacio, Mardoqueo le dijo que no dijese cuál era su pueblo ni su parentela. No lo vayas a declarar. Usa la prudencia, quédate en silencio, no declares. Y todos los días Mardoqueo pues se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a ella y cómo la trataba. Él estaba, como quien dice, allí cuidando el proceso por el cual le tocaba a esta muchacha pasar 12 meses, imagínense, 12 meses, porque cuando le llegaba el tiempo a cada una de las doncellas para venir al rey, después de ellas haber tenido 12 meses conforme a la ley de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto eran que ellas debían tener 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Es decir, la ley persa exigía que estas mujeres debían mantenerse físicamente atractivas. Esto implicaba 12 meses de preparativos y la aplicación de costosos afeites femeninos. Sin embargo, pues, aquí vemos cómo Dios cumple un propósito especial con esta muchacha, porque a pesar de ella ya no estar dependiendo de su tío, ella mantuvo una personalidad tan agradable que ella seguía sujeta a su primo, y a la vez consideraba en gran valor las recomendaciones que le daba el eunuco. Es decir, ella no se creía tan hermosa, tan linda, que ella no necesitaba ningún consejo de este eunuco, sino que ella tuvo esa humildad, esa capacidad de usar la sabiduría y la prudencia para adoptar las recomendaciones que le dio Mardoqueo y las que le propuso también el eunuco. Entonces, sucedía que ellos venían al rey una vez que pasaba entonces una vez que pasaban los 12 meses, después de haberse estado ella preparando, las doncellas venían al rey y todo lo que ella pedía se le daba. Entonces, todo lo que ella pedía para venir a ser ataviada, todo lo que ella requería, ellas venían por la tarde y a la mañana siguiente pues se regresaban a la casa de las mujeres, a la casa segunda de la mujer. El cargo lo tenía Saasgaz, eunuco del rey, que guardaba la casa de las concubinas y no iban más al rey, salvo si el rey la quería y la llamaba por su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto había una mujer, en el caso de Basti, que tenía su puesto de reina, pero siempre el rey tenía su harén de mujeres. Estaban esa casa donde ellas eran llevadas, que allí permanecían 12 meses, acicalándose, embelleciéndose, preparándose. Una vez que ellas entraban al rey, pasaban entonces a otra casa, que era donde estaban ya las concubinas, las mujeres que ya habían estado con el rey. Le toca entonces el turno a Esther. Y cuando a ella le toca llegarse al rey, ella no procuró nada, sino todo lo que le recomendó Hegai, el eunuco del rey. ¿Por qué usar esta manera? La sabiduría, ella tuvo esa prudencia, porque Hegai
cuántos años le tiene trabajando al rey y conoce los gustos y las preferencias del rey. Y entonces ella, humildemente, todo lo que él le propuso, eso fue lo que ella usó, lo que ella vistió, en lo que ella se preparaba. Y ella ganaba el favor de todos los que estaban allí a su alrededor porque veían en ella esa gracia, esa manera sabia y prudente de conducirse. Y llega el día, es llevada entonces Ester a la presencia del rey Asuero a su casa en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Imagínense, aquí estamos hablando de 4 años. Cuando se inició el libro, hablaba del banqueteo que se dio y era el 3er año. Y aquí nos relata entonces que en el año 7º, 4 años después, entonces es llevada a la presencia del rey. Y el rey la amó más que a todas las demás muchachas que le habían presentado. Y halló tal gracia y tal favor delante del rey que decidió, sin pensarlo 2 veces, colocar la corona real en la cabeza de esta doncella y la hizo reina en lugar de Vasti. Después de este acontecimiento, por supuesto, celebró el rey con un gran banquete a todos sus príncipes y siervos y el banquete de Ester. Y esto disminuyó tributos a las provincias y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Es decir, cuando esta muchacha toma el lugar de reina, entonces esto favorece porque se disminuye un poquito lo que eran los tributos, es decir, los costos bajan, la economía mejora, en pocas palabras. Y esto favoreció al pueblo, por supuesto. Cuando ya las vírgenes eran reunidas la segunda vez, entonces ya Mardoqueo estaba sentada a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, ella no había confesado de dónde era ni su pueblo, porque aunque ella ya tenía la corona sobre su cabeza, Ester hacía lo que le decía Mardoqueo, así tal cual, cuando él la educaba. Fíjense en esta manera, y volvemos a resaltar la personalidad de esta moza. Ella ya era nada más y nada menos, no era esa huerfanita que había sido criada por su primo, ahora estaba ocupando un sitio sumamente prominente. Bien pudo haberle dicho a Mardoqueo, no tengo nada que ver contigo, ya estoy de aquí. Sin embargo, en ella hubo esa sencillez, ese aprecio. Ella apreció todo el esfuerzo de Mardoqueo al haberla educado y al haberla ayudado, a tal punto que ella no olvidó el favor de su primo. Y aunque está allí ocupando ese importante lugar, ella sigue escuchando la voz de Mardoqueo y le obedece, toma en consideración cada uno de los consejos que él le daba, porque él trataba de estar cerca de ella para saber cómo le iba a ella. Y resulta que él, como estaba cerca del palacio, porque siempre andaba pendiente de cómo le iba a su prima, en esos días, cuando Mardoqueo se encontraba sentado allí a la puerta del rey, hubo unos eunucos que se enojaron contra el rey, y estos estaban procurando acechar al rey para ver cómo matarlo. Y Mardoqueo entendió esta conversación, entendió este plan, y se lo hizo saber a Ester. No fue que fue y habló con Ester, habían intermediarios. Y Ester, al contarle su primo esta situación que se estaba haciendo, que se estaba planificando la muerte del rey, pues se lo hizo saber al rey Asuero. Y efectivamente, una vez, como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. E hicieron la investigación de este asunto que había escuchado Mardoqueo y fue hallado que era verdad. Entonces, estos 2 eunucos fueron colgados en una horca y este caso fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Recordemos que cada rey
tenía su escritor que relataba y detallaba acontecimientos de suma importancia, los acontecimientos de reino. Y eso allí quedó plasmado. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacer una pausa musical para seguir con el capítulo 3 de este importante relato bíblico que nos enseña muchas cosas que debemos de considerar. Esther, capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, a Ageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, denunciáronlo a Amán, por ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya le había declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Si place al rey, escríbase que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano, y diólo a Amán, hijo de Amadata, a Ageo, enemigo de los judíos. Y díjole: la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos, rey, en el mes primero, a 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los príncipes del rey, y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito, y signado con el anillo del rey. Y fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias del rey, para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres en un día, en el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su despojo. La copia del escrito que se diese por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Y salieron los correos de priesa por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susán, capital del reino, y el rey y Amán estaban sentados a beber, y la ciudad de Susán estaba conmovida. Bueno, llegamos a un momento bastante preocupante, ¿verdad? Y bueno, complaciendo a las madres que estábamos esta semana celebrando el Día de las Madres ayer en México. Bueno, colocamos hoy una rancherita recordando el agasajo a las madres mexicanas y un himno, un coro bastante lindo, pues que nos hace una síntesis de lo que es la historia de la reina Esther. Muy lindo este cántico. Así que vemos aquí entonces cómo Amán
empieza a armar mal contra los judíos, porque sucede que después de estas cosas, aquí nos detalla pues que cuando la Biblia dice después de estas cosas, indica un periodo indefinido que puede durar hasta unos 4 o 5 años. Es decir, cuando dice después de estas cosas hay un tiempo, algunos añitos han transcurrido. Amán es promovido a una alta posición ejecutiva. Este hombre escala de una manera increíble y pasa a ser allí como la mano derecha del rey Asuero. Este hombre era hijo de Amedata el Ageo y lo honró tanto que puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, este hombre estaba en la cúspide. Y resulta que todos los siervos del rey que estaban allí a la puerta del rey se debían arrodillar y se tenían que inclinar ante este hombre, porque era mandato del rey Asuero. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esto para él no tenía ninguna relevancia. Y por supuesto, cuando pasa estas cosas, llama la atención el hombre, y los siervos del rey que estaban allí a la puerta, pues le preguntaron a Mardoqueo, oye, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? El rey mandó a que todos debíamos reverenciar a Amán. ¿Por qué traspasas este mandamiento? Y cada día pues le hablaban, cada día de esta manera. ¿Por qué estás traspasando? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no haces reverencia ante Amán? Y él no los escuchaba, sencillamente no prestaba atención a este decreto. Y esto lo denunciaron a Amán, se lo hicieron saber. Vamos a ver, esta gente que estaba a la puerta del rey, pues le hicieron saber a Amán que Mardoqueo se mantenía firme en su dicho de no brindarle a él ninguna honra, porque ya él le había dicho a este personal que estaba frente a la puerta del rey que él era judío y que por supuesto este decreto del rey y respetaba la ley de Jehová, porque él al humillarse, eso es brindarle adoración a este hombre, no lo iba a hacer. E incluso un ángel de Dios no permite que un mortal se le arrodille, porque ¿qué es lo que dice? Adora a Dios. Fíjense, estamos hablando de un ángel, estamos hablando de un mensajero de Jehová. Usted ve un ángel y usted se le va a arrodillar, y si usted quiere saber si es de Dios, no va a permitir que usted le rinda adoración. Porque eso sucedió cuando Cornelio estaba, cuando Juan estaba viendo esa visión en el Apocalipsis, que él cae postrado a los pies del ángel y dijo, no, adora a Dios, no me adores a mí. Entonces, Mardoqueo, cumpliendo la ley del Señor, pues no iba a darle a él, no se iba a arrodillar ante Amán, a brindarle a él adoración, no, él no lo iba a hacer. Y resulta que esto que se le dijo a Amán, que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de su presencia, lo hizo llenar de ira. Se enojó el hombre, se encendió en enojo, pero tuvo en poco poner en mano a Mardoqueo solamente. Cuando él supo, mira, este hombre es judío y este hombre no se arrodilla delante. Cuando tú pasas, cuando tú entras al palacio, no, ni se permuta, ahí está. No se doblega. No solamente este sentir que él experimentó al saber que Mardoqueo era un hombre que no se humillaba ante él, y al conocer su gentilicio, hizo que naciera en él el deseo ferviente de raer a todo judío que estaba en el reino de Persia. ¿Y qué sucede entonces? Que él decidió destruir a todos los judíos que estaban en el reino de Asuero, a todo, por este desaire que experimentó por el judío Mardoqueo. Y entonces uno se pregunta, ¿Mardoqueo era el único entonces que no se arrodillaba
ante la presencia de Amán. Todo el resto de los judíos sí lo hacía. Sería él el único anormal. Los demás judíos sí tranquilito le rendían culto a el malvado Amán. Entonces, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, ¿ya cuántos años habían transcurrido? 12º, y en el tercero fue que él hizo el banqueteo. Habían transcurrido ya 9 años, y Esther había sido reina en el año número 7. Entonces ya habían transcurrido, habían transcurrido 5 años que Esther estaba en el palacio con la posición de ser la reina de este imperio. Hombre, mira, hay un pueblo esparcido por allí. Está distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Son 127 provincias y este pueblo está por todas estas provincias regados. Y ellos tienen sus leyes muy diferentes. De todos los del pueblo, de todo el pueblo que tú gobiernas, ellos tienen unas leyes muy diferentes. Ellos no guardan las leyes del rey. Y el rey pues de nada le beneficia dejarlos vivir. Y es verdad, lo que él estaba contando era cierto. El pueblo de Dios tiene sus leyes muy diferentes que fueron promulgadas por Jehová en el monte Sinaí. Toda la verdad es: si le place al rey, mejor decreta para que sean destruidos, y yo voy a entregar 10,000 talentos de plata y todos los que manejan a la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y el rey eso no le da importancia al dinero, sino que le da el cuchillo a Amán, le entrega el anillo de su mano para que él redactara el decreto y lo sellase, y ya sabía que eso tendría fiel ejecución. Y aparte le dice: mira, y esa plata que tú estás ofreciendo, déjala para ti. Así mismo todo ese pueblo, todo el que está esparcido, déjalo para ti. Imagínense, salió ese hombre sumamente agradecido del rey al haberle entregado el poder de destruir a este pueblo por uno que hizo la diferencia. Vuelvo y repito, había muchos judíos entonces y ninguno de ellos le resistió a Amán, aunque fue el único. Mantuvo su identidad de no humillarse, de no adorar a ese hombre. Y fueron llamados todos los escribanos del rey. Y en el primer mes, el día 13 del mes de Nisán, fueron escritos entonces conforme a todos los deseos perversos que había en el corazón de Amán. Y los sátrapas del rey, los capitanes que estaban sobre cada provincia y los príncipes de cada pueblo, todo según su escritura y todo según su lengua. En nombre del rey Asuero, todo fue escrito y sellado. Es decir, esto no tiene revocatoria. Esto debe ejecutarse. Y todo esto fue enviado por medio de correos a todas las 127 provincias del rey, con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres. Todo debía de hacerse en el día 13 del mes 12º, que es en el mes de Adar, y debían apoderarse. Una vez que los mataban, pues se debían apoderar de todos sus bienes. Es decir, todo este decreto se promulgó con el único propósito de raer el linaje de Abraham allí en ese imperio. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, la capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida con esto que había nacido en el corazón del malvado Amán. Así que, ¿se está poniendo difícil la situación? Sí. Y de verdad que es impresionante a medida que veamos cómo se desenvuelve esto. No queda otra cosa que Dios es fiel. Dios honra a los que le honran. Y esto lo vamos a estar viendo durante esta lectura del libro de Esther. Cómo Dios de una manera majestuosa libra del peligro a todos estos hombres que
habían sido amenazados por este hombre. Y de verdad que me causa risa porque cómo ellos celebran ese día, esa fiesta, es tremendo, de verdad. Bueno, de esta manera entonces vamos a cerrar con la oración para saludar a nuestros fieles oyentes. A cada uno de nuestros oyentes que están desde los distintos países conectados. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad y de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Gracias porque innumerables son tus obras, grandes son tus maravillas. Gracias, Señor, por este alto privilegio que nos has otorgado de pertenecer a tu pueblo santo. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que somos de continuo al mal, pero tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado y por eso humillados venimos a ti para hallar gracia en el oportuno socorro, Señor. Ayuda, Señor, cada uno de los oyentes que han compartido con nosotros desde los distintos países que están conectados, Señor. Tenemos oyentes de Panamá, de Chile, de Colombia, de México, Señor. Tenemos oyentes desde Alemania. Permite, oh Dios, que cada uno de estas personas que están conectadas puedan hallar, Señor, respuesta a sus inquietudes a través de su palabra. Todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, desde los distintos países, Padre, extiéndele tu cetro de misericordia y puedan sentir tu divina compañía en sus vidas. Ayuda, Señor, ten piedad de los niños, ayúdalos a que crezcan en gracia y conocimiento delante de ti. Bendice los jóvenes, Señor, que puedan ser jóvenes santos apartados del mal. Los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor, que en sus últimos días puedan sentir tu grata compañía, Señor. Los matrimonios delante de ti están, Señor. Permite que puedan ser dirigidos por tu mano buena. Cada hermano que esté padeciendo de enfermedades, cada persona que ha pedido la oración por sus distintas enfermedades, están en tus manos. Ayúdale, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre. Si tú quieres, puedes sanarlo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. No nos abandones. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.